realizar la socialización del proyecto de profundización de nuestro egresado de la maestría en pedagogía de la TIC, Javier Dionisio Vargas. Vemos cómo este proyecto está representado a través de un modelo. Ya podrán descifrar lo que él trajo, y queremos comenzar este evento con una agenda. Empezar también para darle gracias por la presencia de ustedes. Estamos muy contentos. El proyecto se desarrolló en el programa de negocios internacional. Tenemos presencia de autoridades académicas de FACEA, de toda la facultad. Tenemos la directora del programa de negocios internacional, Paola, bienvenida. Lo mismo que la directora del programa de administración de empresas, el jefe del área cuantitativa donde pertenece estadística. Tenemos esos evaluadores naturales, que son los estudiantes que intervinieron para desarrollar el proyecto con el profesor Javier. Darle las gracias también al director de posgrado, Guillermo, nuestro jefe de posgrado, y a los compañeros de Javier. Muy contenta. Yo creo que va a ser un aprendizaje, y de pronto algún obstáculo que tengan al desarrollar el proyecto se les va a facilitar con esta presentación. La vivencia de este proyecto, que fue bastante tiempo, y eso debe decirlo Javier, para que sus compañeros se sigan motivando y empecemos ya a presentar, a socializar, sustentar los proyectos de la Corte 2 sobre todo. Entonces los invito pues, a desarrollar la agenda con las palabras del doctor Guillermo, y luego estaremos escuchando a la doctora Paola Valera, que es la directora, y así la socialización con el profesor estudiante. Muy buenos días a todos. Doctora Patricia Esperanza Choles, doctora Rosalba Cuesta, doctora Marlene Garó, los visitantes de la facultad, doctora Paola Vanegas, Inna Daniel, coordinador del área cuantitativa, Javier, que es nuestro ponente hoy. Darle la bienvenida a todos las personas que han venido a este acto de presentación y sustentación del proyecto de profundización de la maestría en pedagogía de la tecnología de la información. Es para nosotros grato tenerlos acá. Desde la parte administrativa, bueno, todos estos eventos son realmente importantes, porque aquí es donde se demuestra todo el fruto y el esfuerzo y todos los sacrificios que han vivido los estudiantes durante este proceso de formación. Bueno, no puede uno comenzar esto sin agradecerle pues al creador y a toda la directiva de la universidad, nuestro señor rector Carlos Arturo Robles Julio, que hace parte pues, de todo este proceso que nos ha traído a La Guajira la alta formación docente. Y es muy importante que con este trabajo pues, ayudemos a dirimir y a valorar todo ese esfuerzo que ha hecho Javier, y es importante la aportación de todos los que estamos aquí presentes. Desde el trampolín que otorga la continua actualidad del hombre, la investigación es algo importante, es algo que nos ayuda a aportar un nuevo conocimiento a la ciencia. Y es por eso que estos trabajos le abren a uno lo que se llaman los caminos y las fronteras. Y es una inevitable necesidad del ser humano seguir aprendiendo en toda su vida. Es por eso que el tema de estudio, aprendizaje a través de la estadística 1 en el programa de negocios internacionales de la Universidad de La Guajira
va a dejar pues al descubierto elementos para seguir profundizando en este tema. A Javier, bueno, a decirle que todo el apoyo recibido por la institución lo ha permitido llegar a un buen puerto, a un puerto donde hoy se ven los frutos que usted ha realizado. Finalmente, es posible decirle que desde la investigación realizada usted puede abrirse nuevas fronteras, nuevos caminos en el tema de la investigación para hacer investigaciones futuras. Uno generalmente no se queda ahí, sino que uno sigue adelante en esto. Y además le va a permitir sondear la realidad académica, porque usted sigue dictando el mismo módulo en la Universidad de La Guajira. Bueno, desearle que le vaya muy bien en su sustentación. Muchas gracias. De Ciencias Económicas y Administrativas, programas y específicamente el programa de Negocios Internacionales, felicitar al profesor Javier Vargas por su llegada a buen término de su maestría y con un proyecto que agradecerle haya tomado como población al programa de Negocios Internacionales. Todos sabemos que el nivel de desempeño de los estudiantes que recibimos en la Universidad de La Guajira pues son un desempeño bajo y está demostrado en los diferentes exámenes estandarizados a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, esto requiere de la universidad un mayor esfuerzo para llevar a esos estudiantes que vienen con esos niveles a un nivel mucho mayor. Eso, pues, si vemos los exámenes, las pruebas de Saber Pro, sabemos que tenemos unos niveles bajos en el desempeño de los estudiantes, pero no quisiera solamente hablar de esa evaluación en la Saber Pro, sino realmente el impacto que tienen los egresados de la Universidad de La Guajira en el entorno, porque realmente esa es la razón de ser de la universidad. No es tanto llevar al estudiante a tener un buen desempeño en las pruebas, sino realmente con qué estamos elevando al estudiante en las competencias para que ellos puedan aportar al entorno. Además de eso, pues bueno, el aprendizaje con proyectos de aula permite el desarrollo de las competencias de una manera mucho más fácil para el estudiante y hasta para el docente. El trabajo colaborativo, el hecho no solamente de que el proyecto de aula se maneje desde razonamiento cuantitativo, el área cuantitativa, sino que se maneje en todas las asignaturas del programa de negocios internacionales, sería muy beneficioso para todos los estudiantes. Más aún, hacer un trabajo en equipo con los diferentes docentes y que esos proyectos, si se pudiera hacer un solo proyecto integrando varias asignaturas, sería fenomenal. Entonces, invitarte a ti, Javier, en el sentido de que puedas también socializar tu proyecto frente a los demás compañeros, frente a los docentes, para que esto sea algo natural en las asignaturas. Estamos llamados a formar por competencias, creo que estamos todavía en deuda con los estudiantes en el desarrollo de sus competencias, no estamos formando por competencias y este tipo de estrategias va hacia ese punto. Entonces, excelente que dentro de la maestría se desarrollen este tipo de proyectos, no para que se queden allí como referentes de otras investigaciones, sino para que realmente la apliquemos dentro del aula. Entonces, pues darte paso a tu sustentación y para que nos muestres todo eso que desarrollaste dentro del programa. Antes que todo, dar gracias a Dios por permitir haber cursado esta maestría y llevarla a feliz término. Gracias a Dios por estar aquí en el día de hoy. Gracias a la coordinación de la maestría en cabeza de la doctora Rosalba, a mis estudiantes aquí presentes, a mis compañeros de trabajo de estudio, a la doctora Paola Vanega, directora del programa de negocios internacionales, que se encuentra acá en este momento, directora del programa de administración de empresas. Igualmente, darle muchas gracias al coordinador del área cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Bien, el proyecto, voy a presentar a continuación antes un mensaje por horas más, es decir, que el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está forjando un hierro frío. El
proyecto está titulado Aprendizaje a través del proyecto de la estadística 1 del programa de negocios internacionales de la Universidad de La Guajira. Este proyecto fue desarrollado entre los años 2016 a 2017 con estudiantes de la Universidad de La Guajira en negocios internacionales en tercer semestre, y fueron 21 estudiantes los que trabajamos en ese ambiente de aprendizaje en ese momento. Se trabajó bajo, digamos, dos condiciones que presentaban los estudiantes o que presentan los estudiantes en negocios internacionales. Uno de ellos es cómo a través de los últimos semestres he tenido un porcentaje de pérdida de la asignatura muy alto. Casi el 50% de los estudiantes que cursaban la asignatura estadística 1 perdían la asignatura por causa múltiples. Una de ellas, las bajas competencias que habló Paola hace un instante de su intervención, matemáticas, en cuanto se refiere al análisis de resultados, en cuanto al manejo de datos, en cuanto a los cálculos con operaciones matemáticas. Esto sustentado en las pruebas PISA. En los últimos 3 años las pruebas PISA demuestran que los niveles de competencia matemática en Colombia han disminuido en 1.5%. En la Universidad de La Guajira, la prueba Saber Pro para el año 2015 reportó un porcentaje de 60% a 65% de niveles bajos o muy bajos en los estudiantes del programa de negocios internacionales. La universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional, nos reporta que ellos tienen un porcentaje del 40% de bajas competencias matemáticas. Igualmente dice la Universidad Nacional, un estudio del 2015 realizado por ellos, que 1 de cada 4 estudiantes pierde la asignatura de estadística. Si lo contrasta un poquito con lo que nos sucede en la universidad y con lo que nos sucede aquí en el aula, estamos casi que en el doble de lo que sucede en la Universidad Nacional, una universidad, digamos, referente en Colombia. Pero no solo eso, también tenemos que mirar aquí cuál es la parte del docente. Y aquí notamos que el docente era un docente totalmente tradicional, en la verdad absoluta, en el centro del conocimiento, con pocas dinámicas de aula, de clase. Entonces teníamos una situación un poco compartida en esta identificación, y a través de ello nos trazamos un objetivo principal, que fue la implementación de una estrategia basada en proyectos para mejorar esas situaciones, y de ahí se desprendieron unos objetivos específicos, cuales fueron diseñar una propuesta metodológica basada en proyectos, un segundo objetivo que era generar ideas de proyectos a través de los estudiantes para llevar a cabo esta metodología, y por último analizar y evaluar los resultados obtenidos. Tomamos 4 ejes fundamentales como para mirar el entorno de la universidad, y uno de esos fue el PEI. El PEI institucional, al igual que el documento maestro del programa de negocios internacionales, nos habla de que los estudiantes deben ser investigativos, proactivos, creativos. Igualmente el docente. Igual tomamos como referente al constructivismo del cual habla Piaget y del cual habla Vygotsky, en cuanto se refiere a la construcción del conocimiento a partir de la experiencia. Y tomamos como referencia igualmente el aprendizaje basado en proyectos, el centro de nuestra propuesta pedagógica. El aprendizaje basado en proyectos tiene muchas características, yo quiero resaltar algunas de ellas aquí, y teniendo como referentes algunos autores como Pilbach y North, el cual dice que este aprendizaje debe ser basado en ideas del estudiante, y esas ideas del estudiante producen en el alumno que el alumno sea el centro del aprendizaje, el centro del conocimiento. Ya aquí empezamos a mirar una cosa, es que antes era el centro del conocimiento, aquí van a ser los estudiantes como centro del conocimiento. El trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo nos permitió que el docente fuera un asesor, un guía, un asistente del proyecto, más no ese centro del cual hablábamos. Y el análisis, aprendizaje por proyectos nos obliga o nos lleva a que el estudiante analice y sintetice lo que logra el estudiante, los conocimientos y las competencias del cual hablaba la doctora Paola también. Igualmente, un liderazgo y una creatividad en el estudiante que lograba una motivación. Esto es fundamental porque el estudiante siempre estaba desmotivado en las asignaturas cuantitativas como las matemáticas, cálculo, estadística. Aquí se logra una motivación y una asignación de roles. El diseño de la innovación estuvo trabajando a una dinámica que se tuvieron en cuenta 3 elementos fundamentales. Uno, la estrategia que vamos a utilizar
utilizar aprendizaje basado en proyecto. 2, digamos que las herramientas tecnológicas que aportaran a ese proceso. Y 3, por supuesto, los contenidos del programa. Esos contenidos a partir de los, digamos, de información, tipos de información, variables, tipos de variables, tablas de frecuencia, hasta llegar al análisis de los resultados. Esta dinámica de enseñanza nos generó en los estudiantes que ellos, a través de sus ideas, llevaran a cabo algunos proyectos. Y puedo mencionar algunos, por ejemplo, el nivel de aceptación del rectorante estudiantil de la Universidad de La Guajira, o por ejemplo la capacidad de pago que tienen los estudiantes en su momento, porque este año no pagan en su momento, de las rutas universitarias. Entonces, ya empezamos a ver algunos resultados de esto cuando los estudiantes empiezan a llevar a cabo sus proyectos. El aprendizaje basado en proyecto, nosotros tuvimos a bien llevarlo a cabo a través de una recomendación que nos hace Aula Planeta. Aula Planeta no es más que un grupo interdisciplinario de docentes que se dedica a presentar, digamos, soluciones digitales a problemas de aula. Aula Planeta señala para el aprendizaje por proyecto 10 pasos básicos para llevar a cabo ese aprendizaje por proyecto, que es la lámina que nos muestra y el esquema que tenemos allá. Este aprendizaje por proyecto, según Aula Planeta, nos llevaría al aprendizaje significativo en el estudiante, que según Auler, el aprendizaje significativo no es más que la relación que existe entre los aprendizajes que ya tenemos con los nuevos aprendizajes que adquirimos en este proceso. A partir de ahí trazamos un plan de acción a través de unos objetivos de aprendizaje, cuales fueron desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, apropiación de nuevos conceptos y procedimientos y construir conocimientos a partir de la situación real, de los problemas que los estudiantes identificaron y llevaron a través de su proyecto. Luego de eso, empezamos a evaluar, planeamos la forma de cómo evaluar los objetivos. Los objetivos serían evaluados teniendo en cuenta si el estudiante identificara problemas o situaciones reales, problemáticas. Si ese estudiante, a partir de esas situaciones problemáticas, podía diseñar, si además de eso podía construir o recoger informaciones para luego ser tabuladas, analizadas, utilizar estadígrafos, trabajar colaborativamente y por último tomar decisiones. A partir de ahí nosotros tomamos unos indicadores que nos permitían evaluar si los objetivos se iban a cabo. Este proceso se llevó a cabo, digamos que en 4 etapas, el proyecto en 4 etapas como tal. Estas 4 etapas todas estaban definidas a través de unas guías de aprendizaje diseñadas para tal. Y en esas guías de aprendizajes contenían actividades de aprendizaje que permitían llevar a cabo los objetivos planteados. Luego de la implementación de toda esta metodología diseñada, entramos al análisis de los resultados obtenidos a través de esta metodología. Esos resultados, a la luz de los objetivos, analizamos algunos aspectos como por ejemplo las bajas competencias de matemáticas que mencioné al principio, aquella magistralidad del profesor, el bajo rendimiento académico y por supuesto la desmotivación. Con todas las etapas y cada una de esas actividades implementadas se logró lo siguiente. Se logró, por ejemplo, que con el uso de las mediaciones tecnológicas los estudiantes pudieran disminuir esa capacidad o esa deficiencia que tenían en las operaciones matemáticas como tal. Que además de eso, se logró un dinamismo en el proceso. El docente ya no era el centro del conocimiento, sino que había un flujo de información entre docentes y estudiantes. Y además, mejoramos con esto el rendimiento académico. Pasamos de tener un 50% de porcentaje en pérdidas a un 16%, de los cuales 2 de esas personas que perdieron fueron por ajena al proceso de la implementación del proyecto. Uno se retiró del programa y otra persona tuvo que retirarse del semestre por situaciones de salud. Quería que viniera, pero desafortunadamente no puede estar aquí. Esto logró que el estudiante se sintiera mucho más motivado. La desmotivación generalmente del estudiante en la estadística la da aquellas competencias bajas matemáticas que tienen, porque no permiten que articulen la matemática con las estadísticas, y al lograr que con el uso de las mediaciones tecnológicas se evitara un poco, pues el estudiante se vio mucho más motivado, más aún si estaba desarrollando proyectos de sus propias ideas. Es decir, era su motivación de desarrollar su idea. En la última parte de nuestro proyecto hicimos una sistematización de la experiencia a partir de la implementación de la metodología diseñada, practicada. Y
esta sistematización de la experiencia giró en torno a 4 ejes. Uno fue, primero, trazar un objetivo de sistematización, que era precisamente mirar cuál era el cambio que sentía el docente con la aplicación de algunas mediaciones tecnológicas. Un objeto que fueron unas mediaciones tecnológicas, tales como plataforma Akumaha, foros, hoja de cálculo Excel y por supuesto videos tutoriales para que nos ayudaran con las hojas de cálculo. El eje de la sistematización giró en torno a cómo estas mediaciones tecnológicas aportaban significativamente al docente para mejorar su práctica en el aula, para mejorar su práctica docente. Se trazó de la misma manera un plan de sistematización, se hizo una reconstrucción histórica mirando o teniendo en cuenta la mirada crítica del docente para la implementación del proyecto y por último se hizo un análisis de los resultados. En cuanto a la reconstrucción histórica, se hizo a la luz de los objetivos teniendo en cuenta 3 puntos o 3, digamos, categorías de análisis. Primero fue la comprensión del significado del modelo pedagógico para transformar la práctica docente. Tratamos de analizar cómo fue ese aporte que hicieron las mediaciones tecnológicas a esa práctica docente. De la misma manera, la interpretación del acto pedagógico, cómo se modificó el acto pedagógico al utilizar las mediaciones tecnológicas y por último, el reconocimiento que hicimos a las mediaciones tecnológicas que aportaban al proceso o a la enseñanza o a la estrategia diseñada de la enseñanza del proyecto. A partir de ahí hicimos un análisis de los resultados obtenidos. Estos resultados obtenidos se hicieron también a la luz de los objetivos mirando algunas tensiones presentadas tanto a docentes como a estudiantes durante el proceso. No todo fue bueno en el proceso, siempre hay cosas que se nos dificultan. Esas tensiones había que solucionarlas en el proceso y de hecho se trató de hacer, se hizo y logrando algunos resultados positivos. Quiero resaltar en esta parte algunos comentarios dejados por los estudiantes en los foros, sobre todo en el foro de cierre, en donde le pedía a los estudiantes que me manifestaran cuáles fueron los aportes que había hecho la estrategia a ellos, a cada uno de ellos en esta metodología. Y algunos me decían cosas, por ejemplo, que estos proyectos llevados a la vida real no solamente podían ser aplicados a la estadística, sino que también podían ser aplicados a otras asignaturas. Otro aporte o otro comentario de los estudiantes nos llevaba a decir, todo este proceso nos llevaba a la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones no solamente en estadística, sino también en su vida real. Ahorita Cartagola hablaba algo de eso, cómo articular esto a las demás asignaturas, incluso en nuestra vida real. Los estudiantes están manifestando eso. Y por último, quiero dejarles otro mensaje de los estudiantes que decía que nunca habían visto una asignatura en donde la teoría se llevara a la práctica. Entonces, este cúmulo de mensajes dejados por los estudiantes me llevan a pensar que los objetivos se estaban logrando y que además se estaba logrando una cantidad significativa del cual hablaba usted. Para concluir, quiero decir que las mediaciones tecnológicas no deben ser vistas como aquella solución a los problemas de aula. Las mediaciones tecnológicas deben ser tenidas en cuenta como un aporte a la solución de los problemas de aula que es distinto. Muchas veces creemos que utilizando mediaciones tecnológicas solucionamos todos los problemas. No, si no hay una estrategia diseñada para eso, es imposible. Las mediaciones tecnológicas solo serán un aporte. Se logró un dinamismo en el proceso de enseñanza. El docente no era aquel docente que tenía, sino que había un flujo de información que permitía dinamizar el proceso. Además de eso, se logró que el modelo pedagógico cambiara, que ya no fuera un docente totalmente magistral, sino que fuera un docente un poco más constructivista a partir de la interacción entre los docentes y los estudiantes y con los contenidos, que es lo importante. Solamente tiene que haber una interacción, sino que esas herramientas, mediaciones tecnológicas, deben ser articuladas con los contenidos del programa o de la asignatura en este caso. Igualmente, se mejoró la relación entre los actores, con esto modificamos el acto pedagógico. Se vio obligado al docente, en este caso, en mi caso, a que diseñara estrategias y actividades de aprendizaje en donde hubiese más dinamismo en ese proceso de construir conocimiento en el aula. Y por último, con la utilización de las mediaciones tecnológicas en la propuesta, se logró que la comunicación fuera muchísimo mejor. Muchos estudiantes
en el aula de clase cuando preguntamos y entendimos no expresan lo que sienten, pero cuando están en el foro se sueltan, dicen muchas cosas, y es ahí donde encontramos muchas cosas sobre, digamos, sobre qué actuar en el momento. Por eso el acto pedagógico es importantísimo. El dinamismo, se logró dinamizar la información con la mediación tecnológica, igualmente el acompañamiento, el trabajo colaborativo mejoró sustancialmente. Igualmente, el proceso de tabulación y análisis de los resultados de los proyectos también se vio afectado positivamente en esto. Quiero dejar con ustedes una imagen acerca de una de las guías de aprendizaje que trabajé. Son varias, pero quiero dejar una de estas guías. Igualmente, dejarlo con algunos sitios pues, donde tomé algunas imágenes en este proyecto. Y por último, dejarlos con algunas referencias bibliográficas las cuales utilicé en este proyecto y en el curso del proyecto. Para cerrar, quiero dejarlo con una frase de Pablo Pedro que dice: solo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de lograr: el miedo al fracaso. Muchas gracias. Buenos días. Pues primeramente, nuestro profesor Javier, pues, su punto de vista tuvo una gran sustentación porque lo que pudimos todos analizar o observar realmente sí se ve, pero con ese proyecto que él realizó con tanto esfuerzo, pudimos analizar que era un bien, pues porque hacía como un seguimiento, como ese seguimiento para los estudiantes, o sea, y se hacía de tal manera para que esos estudiantes, como nosotros también, no tuviera esa pereza mental ni nada, o sea, sino que se esforzaran más cada día por hacer las cosas bien. Y disculpen, aquí quiero resaltar una cosa. El estudiante Albeniz fue uno de los estudiantes invitados. Él realmente no cumplió el proceso completo con nosotros en el aula porque él era digamos, de un curso distinto, incluso de un programa distinto. Él estudia contaduría pública, pero lo invité a que viera cómo lo hacía con los estudiantes en el cual estaba aplicando el proyecto, para que mirara esas diferencias de cómo se hacía de esa forma magistral como siempre lo he hecho y cómo lo hice en la implementación. Mi nombre es María Peña, de Equipo Semestre de Negocio Internacional, y yo sí hice parte del proyecto completo. Inicialmente el proyecto para mí particularmente fue caótico, tuve mucho problemas con el profesor, pero gracias a la tecnología pudimos solucionarlo desde por qué estamos con este grupo, porque la complementación de una técnica, de mirar qué fortalezas tenía y qué debilidades y complementarla con otra persona que tuviera las debilidades donde yo tenía, las fortalezas donde yo tenía debilidades, y llevar a la práctica lo aprendido en la hora de clase, de hacer una encuesta, de darnos cuenta que al momento de hacer una encuesta las personas no están dispuestas a dar su tiempo, o estamos ocupados, o incluso el trabajo que hicimos fue por fuera de la universidad, que no le permiten al estudiante hacer indagaciones dentro, por lo menos en el centro comercial que hicimos, sino que porque es incomodar al cliente o porque a ellos no les conviene tal cosa. Con mis compañeros tuvimos varios enlaces. Yo trabajo, otro de mis compañeros que está en mi grupo de trabajo, y a veces se nos hacía difícil reunirnos con el grupo de trabajo que teníamos o comunicarnos con el profesor. Ahí implementamos el hecho de utilizar la plataforma de dejarle el comunicado que nos hacía falta, que no entendíamos y que necesitábamos apoyo, y él nos contestaba. Entonces ya cuando teníamos otro tiempo libre de ponernos a trabajar, lo hacíamos. Era más fácil, más dinámico, porque tener un horario de trabajo que se complementa con el horario de estudio y llegar a tu casa a las 12 de la noche a ponerte a estudiar lo que tienes que hacer, entonces no iba a estar el profesor presente. Es lo que nos pasa hoy día, o con algún otro tipo de profesores que no tenemos esa comunicación y ese enlace que necesitamos tener siempre, porque siempre nos quedan dudas. Entonces para mí fue muy interesante y nos dejó una enseñanza bastante clara, que hubiese sido muy bueno complementarlo con el estadística 2 que vimos en cuarto semestre, que sí nos hizo falta ese complemento, porque veníamos trabajando de una manera
y llegar a ver al profesor tradicional en el aula de clase, que lo que te dicta, que es esto y que es aquello, y traer nuevamente las herramientas de trabajar a mano, sacar tus cuentas, sacar mucha diferencia. Entonces, si lo colocan este mismo proyecto al estadística 2 para que complementen, la enseñanza va a ser mucho mejor y va a quedar para a largo plazo. Mi nombre es María Blanco, soy estudiante de sexto semestre de negocios internacionales. Yo sí llevé a cabo toda mi extensión con el profe. Me gustó mucho porque fue muy diferente a la técnica 1 que vi en el semestre anterior. Yo la repetí con él porque era el profesor que se ponía en el tablero a dictar, a explicar y no nos motivaba a aprender. Solamente explicaba y ya. Entonces como que yo no me sentía motivada en ese clase. La perdí con él, pero me siento muy feliz porque aprendí con el profe. Que ver una materia y no aprender y pasar a la otra es como que algo como que no vi nada, no aprendí nada, para que lo esté bien. Entonces sí la vi muy diferente y nunca negocios internacionales es una carrera muy teórica y con el profe lo teórico lo lleva a lo práctico. Fue muy chévere porque eso es muy bueno porque ya uno va haciendo, esto me sirve para esto. De muchas materias que he tenido también las he llevado a la práctica, pero hay unas que son muy teóricas que en realidad me aburren o me desmotivan porque digo, ¿para qué me sirven? Pero sí son muy buenas. Y también aprendí del profe que el trabajo colaborativo es muy bueno cuando una persona tiene una fortaleza, una debilidad y la otra se complementa. No siempre trabajar el bueno y el bueno. Es bueno que trabajemos con diferentes personas que tengan diferentes capacidades para así complementarlas. Y el profe hizo eso con nosotros. Bueno, yo no tuve ninguna diferencia con ellos porque ellos también la repitieron, porque en ese salón, en ese semestre superior nos la técnica 1 por lo que les estoy diciendo. Que no aprendimos nada, la perdimos. Y bueno, yo me dediqué mucho porque como era también por segunda vez, era prioridad porque ya sería igual. Y me gustó mucho la técnica 1 con el profe porque fue sistemática, tecnológica, fue en Excel. Practiqué mucho porque eran muy chéveres los ejercicios. Y bueno, pues estoy ahora, pila 2, la técnica 2, fue como que subí, decaí y otra vez porque llega lo mismo al otro profesor que se va en el tablero a explicar y se va. Entonces, pero profe, le agradezco mucho que aprendí mucho. Dice Mari era repitente cuando yo la tomé en el curso, pero no la había perdido conmigo antes. Sí, ella como que lo que hizo el contraste de dos cosas, pero la había perdido con otro docente, no estaba repitiendo o sea, no la perdió conmigo y la repitió conmigo, la perdió inicialmente con otro docente, así uno, y luego la repitió conmigo. Buenos días, yo soy estudiante de negocios internacionales quinto semestre. Yo sí la di con el profesor Javier, pero yo la perdí por motivos de salud. El semestre pasado que la volví a dar, la profesora no bajé, ya no era la práctica, ya era del maestro estudiante y era manual, escrito, normal, no como el profesor lo hacía. Estoy dando la 2 y no, el profesor es calculadora y se nos hace difícil porque él nos dijo que había solicitado una sala y la solicitó con tiempo pero no se la prestaron, entonces dice que es más fácil en las salas de computador que escribirlo así porque ya él ahí va muy escrito, o sea, y es difícil. Pero para adelante, excelente profesor, lo felicito. Gracias. Bueno, acá quiero resaltar en la compañera es que ella fue una de las personas que no pudo terminar la asignatura por situaciones personales de salud. Ella mencionó algo que es muy cierto y es que es difícil encontrar un aula de sistema para hacer este tipo de proyectos. Yo recuerdo que cuando inicié el proyecto yo le solicité a la directora del programa Paola 2 o 3 veces la hora, pero no se había podido hasta que al fin lo logramos y pudimos aplicar el proyecto.
pero sí es cierto que tenemos una gran debilidad en la universidad y es que no tenemos el acceso a ese tipo de ambientes de aprendizaje en donde podemos aplicar este tipo de cosas. Quizás por eso, no sé, el docente te dijo eso, es muy difícil, realmente es muy difícil. Son muy pocas aulas en relación a la cantidad de estudiantes que tenemos en la Universidad de La Guajira, somos alrededor de 15.000 estudiantes en esta sede y es complicado. Hay una parte de pregunta para ustedes que son los evaluadores directos del proyecto, los estudiantes, y es sobre todo que ustedes opinen o den una valoración de la parte metodológica. O sea, el plan de estudios es el mismo, es estadística 1, tiene los mismos temas, ustedes están evaluando, sobre todo es la parte metodológica. ¿Cómo se sintieron ustedes con esta nueva metodología que practicó el profesor? Bueno, y aquellos que vieron la otra, para que expliquen cuál es la diferencia, porque aquí se siente mejor y allá se siente mal. La diferencia que vimos en la estadística 1 con el profesor Javier es que vamos directamente a la práctica. En la estadística 2 no. Hoy cuando es la estadística que aplica en el mundo laboral y virtual, para hacer una estadística, para hacer un proyecto a largo plazo, nada más es meter los datos y ella te arroja sacar la gráfica. Entonces así es más fácil trabajar porque es un mundo de que estamos en la era de la tecnología. Estamos en un mundo de que todo lo estamos haciendo electrónico. Desde leer, desde comunicarnos con las personas, todo es electrónico. Entonces, sacar una cuenta manual, hacer una gráfica que no sabes si te va a dar exactamente como debe, es muy difícil. En mi estadística 2 yo lo que hacía era llevarme mi computador a clase y el profesor me decía qué paso seguir, pero porque ya traía el conocimiento anterior. ¿Qué cantidad debo meter para que me arrojara el estado social? Porque a veces sacamos la cuenta con calculadora y da la casualidad que la calculadora no te saca la cuenta correcta, sino que te quita décimas o te pone más. Era la diferencia. ¿Y el joven? Está en el proceso. Pues yo como profesor, yo también tuve la oportunidad de dar clases con el profesor Javier Vaz y también me pareció pues, yo por decirle, no me sentí ni incómodo ni nada por el estilo, pues porque en él vi que recuerdo cuando él me invitó hacia la clase que él iba a dictarle a los estudiantes de negocios internacionales, pues yo acudí y vi que era como, o sea, él quiso notar como esa diferencia, pero yo en mí que era lo mismo, porque lo que él me enseñaba allá, ellos también lo aprendían allá también con el profe, le daba la información, pues sentí que con el profe aprendí. Muy bien. La primera de la que no ha hablado de ello. Esto es lo que quiere simbolizar la integración que hay entre los contenidos, la estrategia utilizada y las necesidades tecnológicas y lo que influye sobre en este caso, mis estudiantes en el aula. Cómo yo tomé estas tres herramientas y las engrané para que ellos pudieran llegar a un aprendizaje significativo. Eso es lo que me la Explicarlo. Ahí no sabíamos que era parte de todo. Hace una pregunta, una observación. Sí. Que realmente para que esto permee todo el plan de estudio es necesario elevar la solicitud a vicerrectoría académica, sobre todo en el punto de la formación de los docentes, en el sentido de formación por competencia y evaluación por competencia. El proyecto pues, puede ser muy productivo, puede haber impactado a un solo grupo, pero la idea no es que solamente impacte a un solo grupo, que se haga regularmente y que sea algo apropiado e institucionalizado en la universidad, ¿cierto? Entonces, considero que es más, la vicerrectora debió haber estado acá y más debe estar en las presentaciones de este tipo de proyectos que direcciona su quehacer también. Esto es para tomar decisiones ya dentro de la parte académica de la universidad y además que ella manifieste la necesidad de poderle suministrar a los
y a los docentes unas condiciones para orientar las asignaturas, porque como dice el profe, fue bastante complicado poderle dar a él el espacio, porque en la parte de informática de la universidad todos los programas tienen unas asignaturas específicas que ya están programadas desde hace bastante, o sea, ya eso está copado. Incluir una nueva asignatura en la programación del director del centro de sistemas fue difícil. Entonces, considero que la universidad pues debe tomar decisiones y buscar estrategias de cómo vamos a solucionar facilitar al estudiante, al docente, los recursos para que pueda orientar de manera adecuada las asignaturas. Esta experiencia de desarrollo de tu proyecto de profundización, ¿qué transformación te ha generado en tu práctica? Te lo digo porque no me quiero quedar en el año 2016, sino que estoy pensando en el año 2017 y venidero. O sea, ¿qué cambios en el tiempo consideras tú que se han posibilitado a través del desarrollo de este proyecto de profundización? ¿Qué transformación hay en tu práctica hoy? Bueno, digamos que esa parte del tradicionalismo del cual manejaba yo fue totalmente afectada. Es decir, cuando yo era un docente muy tradicional, muy reñido a lo tradicional, a lo magistral, nosotros los docentes que somos magistrales venimos, hablamos de un tema, estudiamos un estudiante con un vaso y echábamos en ese vaso toda el agua que pudiese llegar, pero nunca nos poníamos en el sitio del estudiante. El estudiante hay que conocerlo, el estudiante hay que hablar. Yo diría que el estudiante hay que escucharle, porque de acuerdo a eso podemos sacar muchas cosas que es nuestro quehacer el docente. Entonces, sí hubo mucha transformación en ese sentido. Pero yo pensaría que lo más indicado para sentir o saber si hubo transformación podrían ser mis compañeros de maestría. Pues, ¿por qué no? Los coordinadores de la maestría, en este caso ustedes, porque son los que vieron cómo llegué yo y cómo me están viendo hoy cuando ya salí. Porque a veces yo puedo notar algunas cosas, pero no todas. Entonces, yo sí quisiera escuchar en ustedes, les vuelvo la pregunta, ¿qué pudiste notar? Porque sí es cierto, yo puedo notar algunas cosas, pero de pronto no todas, y de pronto pude notar algo puntual, pero no vi lo que estaba alrededor, lo que ocurrió conmigo alrededor. Porque es que aquí hubo un aprendizaje total, no tanto, yo diría que el aprendizaje, y esto se lo he dicho a algunos de mis compañeros de maestría, sí, nosotros pasamos por una serie de seminarios en donde nos nutrieron muchísimo de la parte pedagógica, de la parte del manejo de algunas herramientas, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo cuando tú te metes en un proyecto, porque en el proyecto aprendes mucho más. Decía ahorita María, es que las cosas llevadas a la práctica me dejan muchas más cosas. Yo he insistido mucho en esto, oiga, ¿por qué no hacemos en la maestría talleres que me permitan esas cosas que estoy viendo en lo teórico de la maestría me permitan llevarlo a la práctica para tener unos aprendizajes? Mi nombre es Juana Ostarte, fui estudiante del profesor Javier en el año 2007 y fui compañera de estudio en su maestría de pedagogía. Bueno, primero vamos a irnos al año 2007, entonces en el salón llegaba con su contenido, desarrollaba su clase, ¿verdad? Memoria, la única metodología que utilizaba era TLC, tablero, lengua y cuaderno, ¿verdad? Y la única forma de interactuar de nosotros era en los pasillos. Cuando nos encontrábamos, cualquier cosa que uno no entendía, pues uno llegaba y él antes de la clase, ahí está listo. Eso, mal no me fue, porque yo sé hacer caso, entonces lo que él decía, yo lo hacía. Pero ahora escuchando a los estudiantes que tienen en este nuevo proceso después de la maestría, veo que el profe
como que se ha interesado más en sus estudiantes, como que tiene otras metodologías, interactúa, tiene un trabajo colaborativo, porque ya no necesitamos encontrarnos con el profe en el salón para que él nos pueda explicar, porque está la plataforma y pueden interactuar a través de la tecnología. Pues yo escuchándolo y me fui allá cuando él fue mi profesor, siento que sí, hubo una transformación. Felicitarlo, profe. Me gustó su sustentación, pero ha sembrado en mí una preocupación. ¿Cómo vamos a hacer con los docentes que no estén haciendo la maestría en la pedagogía de las TIC para que transformen ese saber, ese educar a los estudiantes, para que ellos se sientan motivados por esas asignaturas acá en la Universidad de La Guajira? ¿Cuáles serían sus estrategias en un momento determinado? Porque estoy preocupada. Usted, como ya terminó, está transformando, ¿verdad? Pero los que no lo han hecho, ¿qué haríamos con eso? O los que no lo van a hacer, ¿qué haríamos con eso? Nosotros tenemos respuesta. Nosotros tenemos respuesta a las dos inquietudes emocionantes que vengan de directivos académicos. La maestría en pedagogía de las TIC también, a manera de extensión, tiene un diplomado de educación avanzada que sigue los lineamientos de la maestría. Ese proyecto está en la Facultad de Educación y en Vicerrectoría Académica. Y lo último que yo supe fue que no la escogieron porque era de mucho trabajo y mucho tiempo. Era un semestre teórico práctico, en donde el docente debía demostrar su transformación en una asignatura que estuviera desarrollando en ese semestre. Teníamos 3 meses teóricos, 4 módulos, y luego venía la práctica. Muchos de ingeniería lo tienen. Recuerdo a Yoma, un excelente estudiante del diplomado. Recuerdo a unos profesores de deporte excelentes. Y en el hoy no nos pueden ver, nos dan las gracias. Pero cuando yo llego a Facella, yo siento que hay un obstáculo mental, o que yo, como estoy en periodo de prueba, yo no puedo hacer ese diplomado porque yo lo que quiero es subir de categoría. Aquí estamos en confianza, somos de la Universidad de La Guajira. Entonces ustedes, como directivos académicos, están diplomados ahí, y los docentes de la maestría son los docentes del diplomado. Yo es lo que digo aquí. Yo no sé si la maestría tiene esta estadística, pero yo diría que más del 50% de las personas que han cursado la maestría son docentes de la Universidad de La Guajira. Lo que quiere decir es que sí tenemos ya personas pensando en ese cambio metodológico y ya no debemos hacer en la aula. Ya tenemos. Pero, bueno, yo diría que aquí también es que el docente quiere hacer transformar su práctica, transformar esa práctica, porque es que muchas veces que llegamos a la maestría, porque eso me ocurrió, porque eso que me ocurrió al principio, y es que nosotros pensamos en la maestría y como más tirado a lo tecnológico, como dicen, maestría en pedagogía de las TIC. Entonces, de pronto es que las presentes no tienen bien claro de qué se trata la maestría, pero sí hay muchos docentes. Yo no sé si tienen ese dato, la coordinación no lo puede dar, ¿verdad? Sí. Y es que la mayoría de los que están matriculados porque están haciendo la maestría y que hemos terminado somos docentes de la Universidad de La Guajira. Pero bueno, yo quería referirme también a otro caso, y es ¿qué hacemos? Porque en este caso, en la estadística, no es una sola estadística, el negocio internacional son 2. Estadística 1 y estadística 2 la llamamos allá. Pero, como decía un estudiante, nada vale que yo empiece a trabajar algo como esto en la estadística 1 y luego llega la estadística 2 y me tropiece nuevamente como mismo de antes. Y ahí es donde queremos permear
Una de las razones por las cuales invitamos a nuestro coordinador de área es esa. A través del coordinador de área se permite esa información con unas colegas que trabajamos en estadística, que trabajamos en el área cuantitativa, porque es que definitivamente estamos haciendo algo que no nos está dando ningún fruto y está demostrado en las pruebas saber. Bueno, Javier, quiero felicitarte. Te pasaste en 1 minuto en la presentación. ¿Cuánto? 1 minuto. Fueron 16 minutos para una duración de 15, se había estipulado. Vi tu avance en cuanto a los ensayos que hicimos y el día de hoy, pues de verdad pudiste transitar fácilmente por lo que nos querías compartir. Sin embargo, faltó nuevamente, si es que va a haber una segunda oportunidad a nivel de área, de facultad o de otro escenario académico, ubicar a los asistentes en las partes del proyecto. O sea, son 3 partes, es un proyecto de profundización que tiene un primer momento que es este, un segundo y un tercero, para que las personas pues se ubiquen rápidamente. Tengo algunas anotaciones a nivel de profundidad que requería la presentación, no sin esto decir que me parece que estuvo bien, pero antes de seguir, tengo mucho, he anotado mucho, voy a escribir un artículo pues, de lo que he visto hoy. Primero, resaltar en los estudiantes que asistieron esa capacidad que tienen de manera natural y auténtica de valorar el sistema formativo que reciben. Los estudiantes no necesitan ser pedagogos ni estudiar licenciatura para ejercer la valoración con sentido de cómo sienten el sistema formativo. Y me genera una desolación profunda, porque la gran pregunta es, ¿cuál es el significado que tiene el proceso formativo en la Universidad de La Guardia? Cuando hay unos vacíos que el estudiante señala de que aquí pude ver otra luz, pero luego viene y me sumergí en la oscuridad, y esa oscuridad me sumerge a no interesarme, a hacer caso, como dijo Juana. Y como Juana habrán 14.000 voces que dicen, como a él le gusta que yo haga raya, yo hago raya, es que yo no le voy a llevar la contraria. Pero ¿hasta dónde en un siglo XXI, cuando se habla de un sujeto que está proponiendo sus propias construcciones, una persona que tiene voz, una persona que es capaz de construir porque ya la información está, ¿para dónde vamos? Yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de compartir con algún pasante acá en el grupo que le dije, necesito que hagas una interpretación estadística de esto que hemos hecho, de la realidad que observamos. Y me dice, mire, yo le voy a decir la verdad, es que a mí esa estadística, quien me la dio no tenía ni idea. Eso fue un pasado, a mí no me enseñaron a hacer informes de esos datos. Entonces yo sentí, yo dije, este muchacho ¿para dónde va? ¿A trabajar dónde? No es competitivo, no podría hacerlo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el sentido formativo que estamos nosotros desde la Universidad de La Guajira desarrollando en toda una población que espera mucho de nosotros? Y eso es un gran interrogante. Tengo mucho que decir al respecto, tengo muchas respuestas a las preguntas que se han dado, no con eso ser la respuesta definitiva, sino las aproximadas en este terminal. He dicho mucho, pero yo quiero que el director del área, que es digamos la persona autorizada en este momento para hacer una lectura de que hasta dónde con este tipo de estrategias si logramos abordar contenidos en una estadística 1, es la autoridad. En este momento, en esta sala, está la autoridad del área, que es la persona que puede decirnos, mira, el panorama de la formación en el área cuantitativa o en el área matemática o el pensamiento lógico va en esta línea. Este proyecto me ha parecido que apunta a esto, le faltaría esto o sería bueno impulsar tal y tal cosa. Entonces, profesor, me gustaría escuchar cuál es su apreciación. El problema central del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es que los profesores hemos sido formados, bueno, la mayoría de los profesores hemos sido formados bajo un sistema tradicional, el que ya aquí sabemos, de tiza, tablero y saliva. Ese aprendizaje resulta que es muy repetitivo, en el sentido de que no le deja al estudiante espacio para que desarrolle las capacidades cognitivas. Entonces él a los 2 o 3 días de haber aprendido, porque si aprende,
él se le olvida lo que aprendió por repetición. Aprendizaje superficial. Bueno, el aprendizaje que propone el profesor Javier Vargas en su proyecto es muy ambicioso en cuanto a que propone un aprendizaje basado en competencias y específicamente utilizando el apoyo tecnológico, pero para que un profesor llegue a hacer eso, llegue a hacer ese cambio metodológico y didáctico, se necesita primero que todo arreglar otro problema, el problema docente. Los docentes en la Universidad de La Guaira estamos preparados para emprender ese cambio. Esa es la pregunta que hay que formularse a las directivas. Bueno, y a los docentes también enseñan. Y si no estamos preparados, entonces mentalmente ni cognitivamente, entonces ¿cuál es la estrategia de la institución como tal? Porque Javier está presentando una alternativa que es muy loable, muy bonita, pero en la teoría. Llevarla a la práctica necesitan dos cosas. Una voluntad institucional para que eso se desarrolle, porque él lo hizo en virtud de que se pellizcó, sabía que tenía ciertas deficiencias, ciertas valencias, y que los estudiantes lo acompañaban, en el sentido de que lo cuestionaban, y él en virtud de eso hizo un giro, un cambio. Pero para que todos lo hagamos en el mismo sentido, necesita una misión institucional, que la institución como tal haga unos cambios tanto en el currículo como en el quehacer docente. Y el quehacer docente se cambia cuando se cambia la forma de pensar de una persona. Bueno, y todos sabemos que eso sí es un plan y una ejecución que no se lleva a cabo sino a través de unos procesos bastante extensos, ¿no? De un día para otro no lo vamos a cambiar. Pero lo que sí necesitamos es, más que todo, unos cambios en dos direcciones, según mi humilde parecer. Tenemos que cambiar el currículo. Y el profesor Vargas ahí intrínsecamente cambió currículo, porque él no se ciñó tanto a los contenidos que le planteaba la institución, sino que él se fue más que todo a las necesidades de los estudiantes. Es decir, él cambió teoría por práctica. Pero todos los docentes no estamos preparados para ello porque no tenemos los insumos cognitivos, metodológicos y el apoyo institucional. No, para yo no volver a intervenir, muchas gracias, señor director del área. Me parece que usted hizo unos apuntes bien significativos que para la formación en pedagogía nos dejan dos grandes interrogantes, y uno es qué conseguimos, o sea, en esta era del siglo XXI, en esta era digital, cómo definiríamos el currículo para la Universidad de La Guajira y cuáles serían esos caminos, más allá del camino del curso, del diplomado, de esa jornada que a la gente le parece tediosa, cómo nos volvemos una comunidad que nos acompañamos diariamente para pensar nuestra clase. Por último, y hay un tema que Javier puede aportar un poco a los compañeros de la maestría en la parte del 3, y es, mira Javier, para terminar, tengo aquí un listado, te lo comparto, es cómo viviste la sistematización, qué te aporta, en qué te formó la sistematización. No digo que la hiciste, cumpliste con los parámetros citados por algunos autores, pero a ti hoy, ¿qué te deja? ¿Con qué te vas? Digamos que la sistematización inicialmente para mí fue un trauma. Eso es algo muy, digamos que cierto en lo que sucedió. ¿Por qué razón? Porque el profesor decía, nosotros no fuimos formados para esto. Yo soy un ingeniero industrial que nunca fui formado para sistematizar. Pero la sistematización, visto como aquella mirada crítica de la práctica docente, me dejó grandes riquezas. A ver, por
ponerme a pensar acerca de mi metodología, ponerme a pensar sobre mi acto pedagógico, ponerme a pensar sobre cómo esas herramientas que yo utilicé contribuían a la estrategia pedagógica que se diseñaba. Eso dejó grande riqueza. Pero no solamente grandes riquezas, yo mencionaba algo de las tensiones. Todas esas cosas producen tensiones. Esas tensiones no son más que aquellos obstáculos que se nos presentan, aquellas dificultades. Y esas dificultades fueron muchísimas. Si lograra contar las versiones, nosotros en la maestría siempre hablamos de la versión 1, versión 2 del proyecto de profundización. Si lográramos contar las versiones del proyecto solamente en la parte de sistematización, pasan de 30. Yo he escuchado a algunos de mis compañeros que dicen, no, solo me falta la sistematización. Solo me falta la sistematización. Y la sistematización mía duró algo así como 6 meses. Con todo el apoyo que me brindó la profesora Patricia, que fue mi directora de sistematización. La sistematización no es algo como para sentarse y escribirla en un día. No, requiere de todo un análisis y una crítica de la práctica pedagógica que nos envolvemos en ella y quizás sin una buena guía no terminamos. Entonces la sistematización sí me dejó muchas enseñanzas, muchísimas diría yo. Pero bueno, yo quisiera, antes de terminar, y parece que la profesora María Rosa está en la fila de preguntas o de participaciones, yo quiero escuchar a alguien. ¿Por qué? Porque es que solamente tengo en este ambiente, de las personas que yo invité, a un docente de estadística, yo invité a varios del programa y de la facultad, pero bueno, solamente vino Irma Lorena, y yo quisiera escucharla ya como mi par, quisiera escuchar porque es que me parece interesante saber qué piensa ella acerca de esto, y no sé, pero sería después de la persona mayor. No, yo simplemente quiero decir algo para de pronto que tengo en mente algo que puede explotar y en forma, bueno, un poco equivocada. Lo que quiero yo decir es, te felicito, Javier, porque realmente utilizaste los medios tecnológicos como mediación para conocer tu contenido. Entonces lo que no quiero que quede en el aire es que ¿acaso yo no puedo transformar la práctica pedagógica sin utilizar las nuevas herramientas? Eso es lo que quiero que quede claro, porque muchos de pronto creemos que si yo no utilizo las herramientas tecnológicas no puedo transformar mi práctica. No, que quede que las herramientas tecnológicas es simplemente una mediación e importante porque me facilita a mí buscar el camino para mi transformación pedagógica. Pero no es que ellos hacen que mi práctica pedagógica sea transformada. Entonces eso es lo que quería decir. Bueno, ese tema de transformación es un tema que nos viene preocupando a muchos docentes en la Universidad de La Guajira actualmente con todo el proceso que llevamos de certificación. Nos ha llevado a revisar a cada uno de nosotros, bueno, el que se deja un poco moldear, porque ahorita cuando hablaban de cambios y de transformación, yo les decía aquí a mi compañera que mientras más edad tenemos, más resistencia le ponemos al cambio, y eso lo vemos en la facultad, en todas las facultades. Yo pues te aplaudo porque entraste en la nueva era, el proceso de transformación. No solamente es que para yo transformar a un estudiante primero tengo que cambiar yo, o sea, cuál es tu metodología y cómo tú llegas. En varias ocasiones, en reuniones con los equipos donde pertenezco, en el proceso que llevamos ahora con Saber Pro, yo decía eso. O sea, tú para generar competencia en un estudiante, eso lleva un proceso. Eso es un proceso que empieza desde el momento en que tú interactúas. Me interesó mucho y te felicito porque creo que es la única manera que tú tienes de verificar si el conocimiento que tú estás llevando al estudiante es lo que tú quieres que aprenda o no. Si el estudiante
puede o no aplicar el conocimiento que tú le vas a llevar. Nosotros cometemos un error gravísimo y es cuando hablabas de creer que nosotros no la sabemos todas, eso es falso. Cuando tú proyectas eso a tu estudiante, inmediatamente estás creando una barrera entre el docente y el estudiante. El estudiante no es capaz de acercarse al docente cuando asume ese rol de que yo soy el docente, yo soy el que más sabe. Entonces, el estudiante no se acerca a ti cuando te ve esa actitud. Entonces empieza ahí, porque es que tú, para que el estudiante, a veces tú ves a docentes que los estudiantes lo buscan, profesora venga acá, profesora no sé qué, y tú tienes como esa empatía con el estudiante tiene empatía con el docente. El estudiante es capaz de decir, profesora, así no sea tu alumno, fue tu estudiante, pero así no sea tu alumno, el estudiante te va a buscar en cualquier momento. Profesora, tengo esta dificultad. Empezando por ahí, ya tú generas como ese interés en el estudiante para que el estudiante se interese por la asignatura que tú le estás llevando. Eso es lo primero para mí. Mis compañeros no están de acuerdo, pero yo creo que ese es el primer paso que tú debes generar para tú poder llegar al estudiante. El tema de esas herramientas, de las múltiples herramientas, y sobre todo las TIC, es fascinante para ellos, porque ellos andan metidos en ese mundo. No es que sea lo único, profe, pero nosotros, el mundo ha cambiado. El estudiante vive metido en ese mundo de las TIC. Aunque nosotros no queramos, a veces ellos saben más que nosotros. O sea, nosotros tenemos que buscarlo, ven acá, cómo es que se hace tal cosa. Entonces, yo decía que hasta los celulares, en vez de volverse un distractor en tus clases, vuélvelo aliado para ti, pero tú tienes que meterte también en el cuento. Entonces, que hay muchas herramientas, sí, pues nos toca a nosotros irnos formando en esa parte, porque si nosotros no nos metemos en ese medio, prácticamente el profesor que está avanzando en el tema de las TIC nos está dejando a los profesores que estamos generando, impartiendo educación de forma tradicional, nos están desvalorando totalmente. Podemos tener muchos conocimientos, y yo hoy puedo decir que muchos docentes de aquí, que fueron mis profesores, son muy buenos profesores, pero el mundo cambió. Y si ellos no cambian con el mundo, nos quedamos atrás. Entonces es importante porque ellos se sienten motivados. Nuestros estudiantes que vivieron esa experiencia lo dicen. Eso crea motivación. Cuando tú llevas al aula prácticas en el contexto, tú empiezas a generar mucho más interés, porque el estudiante dice, sí, miren lo que dice, una de las estudiantes dijo, ya sé dónde lo puedo aplicar. Eso es crear competencia. Entonces hay muchas herramientas, profe, porque en el caso mío, todo el tiempo yo digo que mi metodología es 100% participativa. En el caso de administración me faltaría el aula. Yo sí las pido, pero no coincide con mi horario. Yo me busco la forma. No coincide con mi horario, pero sí es importante que nosotros nos metamos en el tema de la sistematización y del uso de las TIC, porque eso ayuda. En la práctica el estudiante no se va a dedicar a hacer tablas y a llevar números y a contar, porque eso no es verdad. Entonces nosotros también tenemos que irnos al contexto para nosotros poder llevar a nuestros estudiantes al contexto. Todo lo que hemos oído, y esas son las pretensiones de la maestría. Tenemos debilidades, ya lo hemos identificado, como por ejemplo medir ese impacto en un después con los egresados de la maestría. ¿Cuál es el desempeño de esos egresados de la maestría en su contexto? Si verdaderamente Javier, con sus estrategias metodológicas y pedagógicas, sigue cambiando para bajar el alto nivel de deserción y de calidad en las pruebas, por ejemplo, por decir algo.
¿Qué pasa con esos egresados en los entornos de las instituciones educativas? Ese es un proyecto que tenemos en mente porque tenemos que ir más allá de que sustentó y el egresado se graduó. En cuanto a esas estructuras curriculares, a nosotros nos fortalecen los fundamentos teóricos actualizados. Por ejemplo, en este momento leímos el documento, nosotros seguimos la estrategia de Flipped Classroom, que es la clase invertida, seguimos a Freire, a otros autores que mencionó Javier, y tomamos postura en la maestría de acuerdo a lo que nos dicen esos grandes pensadores. Entonces sí lo soportamos en fundamento, y hoy podemos decir que sí podemos cambiar esas estructuras curriculares volviéndolas dinámicas, independientemente que allá afuera tengan una estructura rígida. Porque el docente, según Semelman, tiene un mínimo poder en su clase que debe llevarlo al máximo de él. Que encontramos obstáculos allá afuera, pero el docente con su estrategia puede hacer amena, ya sea estrategias tecnológicas o otras estrategias pedagógicas, que se pueda transformar. En eso estamos. Nosotros también tenemos un plan de mejoramiento, y bueno, en la universidad hemos recibido apoyo en la universidad en cuanto a rectoría se refiere, pero ya cuando llegan los mandos medios hay que sensibilizarnos nuevamente. Exhorto a las autoridades, al profesor. Nosotros no, por ejemplo, en mi facultad yo no siento el trabajo de área, y el trabajo de área es tan importante porque hay ahí la fortaleza que se ve en cuanto a la transformación de prácticas pedagógicas, de estructuras curriculares. Darle las gracias por su asistencia, felicitar a Javier por su proyecto. Sí, el proyecto de Javier le costó, pero yo creo que hay un Javier antes y un Javier después. En todo sentido, hasta el cambio de actitud, ¿sí o no, Javier? Así es. Es un otro Javier. Exhortamos a los compañeros de la segunda corte para seguir haciendo, socializando los proyectos de profundización para que se gradúen. Muchas gracias, y a ustedes también como estudiantes, empecemos a sentir y exigir, porque ustedes son actores principales en un aula de clase.